Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestra actividad complementaria número 6, fraude y error. Mi grupo está conformado por Daniela Vergara, Ivonne Montenegro, Edson Cadena y quien habla Marquí. Iniciamos. En la tabla de contenido de nuestro trabajo contendrá los temas de fraude, el fraude y su relación con el control interno, los errores dentro de los estados financieros y la inexactitud en la contabilidad. Bueno, el fraude se entiende como despojar mediante engaños, ya sea una persona natural o jurídica. Entre los llamados delitos de cuello blanco se refieren a las defraudaciones hechas a los entes corporativos y se dividen en dos categorías como tal: adueñarse de fondos, efectivo o valores o activos de la empresa, la declaración falsa de la situación financiera de la empresa, omisión de operaciones, registros falsos, amortizaciones o prestaciones no efectuadas o hechas en tiempos aceptados, asignados inadecuadamente o manipulación de los registros contables del ente económico como tal. Bueno, entre estos está el perfil del riesgo del fraude. Bueno, cualquier empresa está en riesgo de fraude y sus directivos deben manejar profesionalmente ese riesgo dentro de cada factor de riesgo. Entre las posibles debilidades de la empresa que le hacen vulnerable para el conocimiento de los fraudes, estos son los riesgos personales, los riesgos culturales, los riesgos estructurales y los riesgos comerciales. Otro tipo sería la corrupción, que existe cuando una persona pone intereses personales por sobre los de las personas y los ideales de esta comprometido a servir. Se presentan muchas formas y se puede variar desde lo trivial hasta lo monumental. La corrupción como tal se ha referido frecuentemente al sector público, sin embargo también está involucrado por el sector privado. El otro es las causas de fraude en el sector financiero. La década de los 80 pues marcó una gran crisis en el sector financiero internacional, entre ellas fraudes malos y manejos que aún se repiten al inicio de este milenio. Las principales causas de esta crisis son autopréstamos mediante las empresas de fachada, capacitaciones de dinero sin evaluar su origen y las altas tasas de interés, absorción de empresas con créditos, inversiones a conveniencia con comisiones de por medio y con alto riesgo. Otro es la auditoría del fraude como tal. Pues existen diversas maneras de abordar el tema de fraude. El método más conveniente es detectado pues antes de afrontarlo, no obstante no hay controles totales que lo eviten como tal. La mente humana maquina muchas cosas y pues se aprovecha de la falta o debilidad de los controles. Por ello los riesgos deben pues detectarse mediante evaluaciones periódicas, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio para no afectar los intereses de la institución o empresa como tal. La auditoría forense, pues los fraudes han originado una demanda creciente de examinadores e investigadores del fraude, lo que ha llevado al desarrollo de la auditoría del fraude y de la auditoría forense. La del fraude está entrelazada con la auditoría financiera, no obstante para otros se suscribe al conjunto de transacciones comerciales como fenómeno económico, social y organizacional. Esta auditoría pues se considera una disciplina nueva, mucho más efectiva de las auditorías de los estados financieros y operacional de corte tradicional. Buenas noches, les voy a hablar del fraude y su relación con el control interno. Tenemos cuatro aspectos importantes. El primero es las irregularidades y el control interno. Cuando se abarca el concepto de control interno, se entiende que la extensión del trabajo de auditoría está estrechamente relacionada con el criterio de eficiencia y adecuación que de él se llegue a tener. Las irregularidades respecto al control interno se gradúan y clasifican de la siguiente forma. Primero, irregularidades perpetradas dentro del marco y alcance de un sistema de control interno. Segundo, irregularidades efectuadas mediante manipulación o enredo de los sistemas y procedimientos del control interno. Tercero, irregularidades ejecutadas por niveles que se sitúan más allá del sistema de control. Responsabilidad del auditor respecto al control interno. Una vez que el auditor ha concluido la revisión y evaluación del control interno, cuenta con información importante que debe suministrar al interesado. Es bien conocido que la responsabilidad de implantar el control interno es de la empresa, lo mismo que desarrollarlo y mantenerlo. Influencia sobre los estados financieros. Las irregularidades que conllevan una presentación deformada de los estados financieros
son las que requieren menos esfuerzo para su realización. Las irregularidades en los estados financieros se clasifican en, primero, los que afectan el balance, ya sea por el aumento o disminución tanto de activos como de pasivos o porque se ejecutan mediante una descripción impropia dentro del balance. Segundo, los que afecten el estado de resultados, que pueden ser por aumento o disminución de los ingresos netos, según sea el interés que se pretenda y una clasificación propia. Extensión de cubrimiento. Al tratarse de irregularidades, estas pueden estar disimuladas o al descubierto. La irregularidad disimulada es aquella con la cual se ha tomado las suficientes medidas y precauciones para neutralizar o reducir la posibilidad de su descubrimiento. Las irregularidades al descubrimiento disimuladas podrían sucederse de la siguiente forma: por manipulación de registros, omisión de asientos, sumas y asientos falsos, pases y otros procedimientos de registro, por manipulación de documentos, destrucción de documentos, preparación de documentos falsos, alteración de documentos legítimos. Muchas gracias. Los errores dentro de los estados financieros. Bueno, la presentación incorrecta de los estados financieros y el proceso de la contabilidad tiene diversas causas, tales como puede ser el fraude, desfalcos, estafas, entre otras, como también suelen originarse en errores de políticas o prácticas contables impropias o inadecuadas. Bueno, las primeras que nombramos se distinguen por estar revestidas de intención. Por el contrario, las segundas no necesariamente implican esta condición, ya que desde el punto de vista de la función de auditoría hay que hacer distinción entre los errores intencionales y no intencionales. Por otra parte, encontramos acá los errores no intencionales. Estos errores que tienen como fundamento el mal entendimiento, la deficiente interpretación o las faltas honestas de juicio regularmente están fuera del alcance del control interno. Bueno, una de las causas de los errores no intencionales puede ser la omisión inadvertida de un asiento o efectuado de la forma incorrecta, la falta de claridad en sus términos, un cálculo erróneo, errores de pases, como arrastrar las sumas en una página o un registro u otro procedimiento. Por otro lado, entre los errores intencionales, este término se interpreta como irregularidades, lo que lleva a afirmar que en tal caso se está ante la premeditación, lo intencional o deliberado. Los registros contables pueden ser intencionalmente falseados por omisión deliberada de un asiento, la entrada de un asiento impropio, un cálculo inadecuado o un pase indebido. De igualmente, los documentos de esos sobre los cuales se basa el registro contable pueden llegar a ser manipulados. Bueno, existen unos delitos punibles. Entre esos encontramos los tergiversaciones. Esa clase de irregularidades no requiere mayor esfuerzo para su encubrimiento y el control más eficaz es la auditoría independientemente. Cualquier programa de auditoría debe incluir por lo menos un mínimo de pruebas para descubrir así la existencia de esta clase de tergiversaciones. Bueno, tenemos también las malversaciones, que son las irregularidades o faltas que produzcan una pérdida inmediata de activos. Suelen denominarse malversaciones o apropiaciones de activos. Bueno, tenemos las colusiones. Estas consisten en que las irregularidades son efectuadas mediante el acuerdo de dos o más personas. Las perpetraciones es el acto de cometer irregularidades descartando cualquier oportunidad de encubrimiento. Bueno, tenemos los desfalcos no encubiertos, que son aquellos que resultan en un faltante abierto de activos, debido a que no son tomados en medidas para conciliar las responsabilidades de rendir cuentas según los libros con los activos fijos verdaderamente disponibles. El encubrimiento temporal y encubrimiento permanente. El encubrimiento temporal pretende establecer una aparente concordancia entre los libros contables y el activo físico, cuando en realidad no existe esta correspondencia. El encubrimiento permanente se puede llevar a cabo manipulando directamente los registros de contabilidad o de cualquier documento que sirva de soporte a la operación contable o cargando la disminución indebida en una cuenta de ingresos o gastos. El descubrimiento o detección del encubrimiento permanente es un objetivo de la prueba de las operaciones.
Bueno, existe una incidencia del Código Penal de acuerdo con el derecho penal que tiene por fundamento el estudio de las sanciones, el delito y el sujeto delictivo. Los actos o acontecimientos irregulares toman diversas denominaciones, según sus características de forma o la manera como son llevadas a cabo. De tal modo, se tipifican fallas o irregularidades llamadas fraudes, abusos de confianza, hurto, estafa, entre otros. Entonces nos dice que el Código Penal de los países los agrupa bajo el epígrafe de delitos contra el patrimonio económico. Bueno, y por último, para terminar con el tema, vamos a hablar de la inexactitud en la contabilidad. Em, la inexactitud en los datos contables, pues el origen es la negligencia o el dolo en los aspectos propios pues, de la contabilidad. Se manifiesta irregularidades configurativas, estimados y provisiones y en determinaciones incorrectas, ya sea deducciones, cálculos, entre otros. Las dificultades en la detección está pues en la parte de normas de auditoría que no garantizan la detección de todos los fraudes e irregularidades y pues esta responsabilidad recae en los contadores públicos o las personas que eh, estén preparando, autorizando y certificando los estados financieros o los informes tributarios. Perdón. Tenemos también la parte de pues, el maquillaje de balances. Estas prácticas pues es la manipulación de estados de resultados financieros y pues, la complejidad creciente en la contabilidad empresarial. Sus consecuencias pues es la confusión en la interpretación de los resultados y la desconfianza por parte de los inversores. Tenemos también que pues es la auditoría y la prevención. En auditoría pues el enfoque actual es pues los controles internos y programas informáticos. Y sus desafíos pues es el enfoque en la generación de información financiera en lugares de los números pues mismos y la reducción de la probabilidad de detectar fraudes financieros. Tenemos que las formas de inexactitud pues es la manipulación de registros financieros, la sobrevaloración de activos, subestimación de pasivos y la distorsión de transacciones. Las consecuencias pues es la pérdida de confianza por parte de los inversores, no solamente inversores sino proveedores y clientes también. Pues correr con multas y sanciones legales, daño a la reputación de la empresa y por último pues pérdida de valor en el mercado. Los factores contribuyentes, pues para que haya una inexactitud en la contabilidad, pues o lo que contribuye, estos factores contribuyen a que hay una falta de supervisión adecuada, una presión por cumplir los objetivos financieros, una cultura organizacional pues que permite el fraude y una falla de controles internos efectivos. Y por último, pues tenemos la prevención y detección que está pues implementar controles internos sólidos, auditorías financieras regulares o periódicas, capacitación al personal sobre la ética empresarial y promoción de una cultura de transparencia y responsabilidad por cada uno de los empleados que pertenezcan a las empresas. Eso es todo por hoy. Buen día.